continuamos con este análisis sobre la situación de Venezuela y vamos a darle ahora el turno al ingeniero doctor Carlos Espert. Carlos, ¿cuál es el papel de América Latina y de Panamá en específico, país que tiene es custodio de las actas que pudieron sacarse de Venezuela, que tengo entendido que son casi un 80% del total de las actas? Hola, Mónica. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Y sí, efectivamente, esa fue una noticia que se dio a conocer en la visita que hizo Edmundo González Urrutia a Panamá, y le entregaron al presidente de Panamá las actas que demuestran que él ganó con más del 80% de la votación en las elecciones de julio del año pasado. Y básicamente es eso, tener un aliado estratégico como lo es Panamá como custodio de unas actas reveladoras de la realidad electoral venezolana. Yo lo que quiero, con respecto a lo que me preguntaste al final del programa de la posición que iba a tener América Latina, es importante decir que si bien pareciera que Petro o Lula están marcando distancias de su colega vecino territorial, que son países vecinos, puede perfectamente ser una estrategia para convertirse ellos en interlocutores válidos de una negociación que ellos van a plantear. Porque ya se está empezando a hablar de eso y ya están incluso mencionando a Francia como un interlocutor válido para un proceso negociador donde intervenga también Brasil y Colombia como partes, digamos, que puedan llegar a un entendimiento. Aquí ya no hay entendimiento que valga. Lo que se juramentó el 10 de enero fue una narcotiranía, un cartel transnacional criminal con tentáculos en todas partes del mundo, las voluntades que no pueden comprar con una decisión, la compran con un retraso en la decisión. Tenemos situaciones tan particulares como, por ejemplo, lo que vivimos en esta administración de Biden, donde a cambio de nada, en teoría, le liberaron los narcosobrinos, le devolvieron a Alex Saab, levantaron las medidas de prevención de embargo contra Chevron para que pudieran operar. Hoy en día, Venezuela es el tercer país suministrador de petróleo de los Estados Unidos, lo cual, obviamente, junto al narcotráfico y todas las operaciones delictivas que hay en Venezuela, de explotación de coltán, de oro y de diamantes. No nos olvidemos que también tenemos una gran cantidad de diamantes. También estamos exportando petróleo. Y nada más y nada menos que supuestamente a un país que está reclamando con un precio sobre su cabeza por el duro. Entonces surgen como ciertas contradicciones. Yo nunca tuve esperanzas con la administración demócrata de que íbamos a lograr nada con relación a Venezuela, porque más bien pareciera que estuvieran de alguna manera parcializados para que se mantenga el establishment o el status quo en Venezuela. Sí, más bien tengo muchas esperanzas, muchas expectativas con el nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado, porque abiertamente Marco Rubio ha planteado una posición mucho más contundente contra Venezuela, además que considera enemigo de los Estados Unidos, no solamente a Venezuela, sino a los aliados que lo acompañaron en la toma de posesión. ¿Qué fotografía más interesante que Maduro se retrate delante de dos dictadores, connotados dictadores dentro de la región, lo cual significa que aquí no hay nada más que discutir. Es una dictadura que ahora mismo usurpa el poder, que sencillamente desconocieron los resultados electorales, y que se presenta como una amenaza a la región. Y como amenaza a la región, entonces empiezan a surgir una cantidad de ¿qué opciones tenemos para poder eliminar la amenaza? Entonces vuelcan la mirada a los organismos internacionales, y esto es algo que complace muchísimo al régimen, porque están acostumbrados a saber que, por ejemplo, en Naciones Unidas siempre va a haber un poder de veto de Rusia o de China, entonces ahí nunca va a ocurrir absolutamente nada. Volcamos la mirada a la OEA, que es incapaz de decidir ni siquiera cómo se redacta un párrafo de una resolución. Eso lo vimos justamente después de las elecciones pasadas. Y además, recordemos que Venezuela tiene dinero. No son los hermanos mayores los que financian Venezuela. Es Venezuela la que está financiando una gran cantidad de actividades a nivel internacional. Es Venezuela la que está poniendo mucho dinero en esa cantidad, en ese rosario de islas del Caribe que terminan apoyando la dictadura en una mesa en la OEA. Entonces, no queda otra más que, a mi juicio,
Lo primero sería terminar de legitimar la posición de Edmundo González Urrutia como presidente constitucional de Venezuela. Ahora mismo es presidente electo, pero me parece que falta un paso adicional y tengo entendido que la Corte Suprema Venezolana en el exilio ha ofrecido sus buenos oficios para dirimir esa circunstancia muy particular que tiene ahora Edmundo. Y luego de ello, creo que ya siendo legítimamente reconocido por una instancia que constitucionalmente así lo prevé, podría el mundo convocar a las fuerzas democráticas de la región a constituir una fuerza multinacional de paz que termine interviniendo Venezuela de la manera como esta gente está acostumbrada a tratar a sus nacionales, por la fuerza. No hay otra opción, a mi juicio. Sé que puede haber opiniones disidentes dentro del panel, pero lamentablemente Venezuela ha caído en una situación que César ha descrito estupendamente bien. Es un estado de sitio donde los ciudadanos están desarmados y no tienen cómo valerse por sí mismos, no pueden enfrentar con palos y piedras tanques. Eso pero no es ¿cómo posible. reaccionaría el poder militar en Venezuela, Carlos, entonces? Porque podría darse una matanza terrible en ese lugar donde tú muy bien dices No lo creo, porque tengo informaciones de que lo que es la base militar como tal está acuartelada. Los militares, Maduro perdió en los cuarteles, porque los militares votan en Venezuela desde que Chávez llegó al poder. Y los militares están siendo supervisados hoy por comandantes de Nicaragua y Cuba y Bolivia. Les verifican hasta el teléfono cuando van a hablar con los familiares. Están acuartelados y desarmados. Y están fragmentados a un punto en que ni siquiera puede un comandante poder articular ningún tipo de acción. Entonces, ¿en qué se está fundamentando el régimen? En sus fuerzas represivas más inmediatas. El SEBIN, que es un servicio de inteligencia exactamente copia de la gestapo de la nazi, del nacionalsocialismo alemán, donde aplican mecanismos de terror a la población. Es terrorismo de Estado, en su máxima expresión. Yo creo que en el momento, además no tiene por qué ser una fuerza multinacional de paz ausente de voluntades de venezolanos que están en el exterior. Hay muchísimos militares venezolanos en el exterior que pueden perfectamente formar parte de esta fuerza multinacional de paz, que tiene que evidentemente ser financiada por el concierto de las democracias de la región que están siendo afectadas por lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque si Maduro se consolida, pueden ustedes estar seguros de que ahí no va a quedar nadie en el país. Van a comentar, o nuevamente va a haber otra oleada, otro éxodo, otro cruce del Darién, porque la gente no va a permitir que su vida continúe en un estado de postración, de sometimiento, de tortura, de cárcel y de pérdida de la vida. Bueno, eso es lo que... La verdad es que la situación es muy compleja, como tú muy bien dices, Carlos. La posición de México, por ejemplo, de la misma Chile, es ambigua, de manera que no sabemos si están por proponer otro acuerdo, y ningún acuerdo ha dado resultado, Alfredo. Yo no creo que Chávez, de hecho, Chávez dijo, creo que incluso tenemos el video por ahí, que dijo que su país se prepara por si hay que tomar las armas, estar preparado. Entonces, ante esta amenaza, no sé qué podrá responder la comunidad internacional y el pueblo, porque también generar caos pudiera ser peligroso. Bueno, mira, respetando la opinión de cada uno de los panelistas y de otras personas que van a ver este estupendo panel, uno tiene su perspectiva de la situación. No sería muy honesto decir hoy que el régimen no tiene apoyo local, en el sentido de cuando Chávez llega al poder, con ese caudal de petrodólares que le dio la invasión de Estados Unidos a Irak y luego a Afganistán, que disparó los precios del petróleo, Chávez llega al poder y divide la sociedad venezolana, algo que por ejemplo en la República Dominicana no se conoce, porque aquí han estado en el poder siempre los popis y los guaguaguá. Se alternan, de hecho. Han estado y en se el poder, juntan y sí, son... Han estado en el poder más guaguaguá que popis. Sí, sí. Para los que nos ven de otros países, nos referimos a las clases altas y las clases populares
popi, la clase alta, y guaguaguá, las clases populares. En el caso de Venezuela, Chávez hizo una división, hizo una fractura entre las clases altas, las élites, que estuvieron disfrutando del producto de esos petrodólares desde que se empezó a explotar la industria petrolera hasta el momento, personas que habían estado fuera de donde estaba repartiendo el pastel. Entonces, esa base de apoyo social, porque hay que ver lo que pasa en Venezuela desde la semiótica del poder. Uno ve a Maduro y dice, pero ¿y ese señor qué busca ahí? No, es que él cumple su rol. Maduro es lo que le recuerda a ese entorno social popular que las cosas cambiaron. Y hoy, aunque sean migajas, ellos tocan algo de ese pastel que estuvieron por décadas alejados, mientras adecos y copellanos disfrutaban de ese pastel. Entonces, esa base social que si bien se ha reducido, sigue estando ahí. Y si encima de eso, los que se oponen a mí como régimen, dice el madurismo, se van del país, pues mi base social sigue siendo sólida. Entonces, si bien como en el primer bloque hablábamos de que hace falta tomar en consideración, sentar en la mesa de negociaciones a esas potencias globales, sí, eso es cierto, pero tiene que haber un empuje desde adentro, de poder fracturar esa base de apoyo social que tiene el régimen, poder fraccionar el poder de los militares, que son quienes controlan el régimen. ¿Por qué? Porque entonces, cuando de adentro haya esa presión, entonces, ahorita dice el gobierno de Donald Trump, bueno, yo puedo renovarle otra vez, puedo negociar para renovar la concesión de Chevron, pero si hay una presión, si hay una fractura dentro en la base de apoyo social del régimen y hay una especie de fractura dentro de las Fuerzas Armadas, entonces es más fácil y eso condiciona un posible apoyo a una renegociación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo pienso que la oposición, que merece mi respeto, sobre todo María Corina Machado, que se ha convertido en una líder, una lideresa de primera, pero entonces tú no ves los anteriores líderes como Juan Guaidó, a Capriles, a López, a Borges, tú no lo ves a ninguno. Entonces tú ves que muchas de estas personas que deberían estar sumadas, aunque fuere desde fuera, desde el exterior, aportando hasta videos que fueran, tú no lo ves y entonces tú lo encuentras como más preocupados por sus intereses particulares que por el gran proyecto de nación que en este momento encabezan María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Entonces yo pienso desde mi perspectiva que cualquier acción de la oposición tiene que empezar primero por tratar de fracturar esa base de apoyo social del régimen y sobre todo ese apoyo que se dan los militares, porque los militares piensan ahora mismo que Chávez puso a cada institución al frente a un militar, ellos tienen mucho que perder. Entonces, tú no puedes cambiar un régimen si tú tenés adeptos de ese régimen de tu lado. Ninguna revolución ha sido exitosa si no tiene actores de ese mismo régimen que se quiere vencer. Obviamente, esto se dice más fácil que lo que es concretizarlo porque es un tema complejo y estamos tratando de decirlo de una manera que se entienda. Pero si esto no se hace, no es tan fácil llamar a que la comunidad internacional presione, porque, por ejemplo, en México y en Brasil, que son valedores del régimen madurista, si bien han dicho y han hablado de que hay que presentar el escrutinio, pero en Brasil dijo Lula que la relación era de Estado, no con gobiernos. Y si bien no iba a ir el presidente y el vicepresidente, pero iba a ir el embajador brasileño en Caracas, igual lo dijeron en México. Sí. De alguna manera están refrendando la dictadura. Sí, fueron 125 delegaciones. Claro, y en el futuro, en el mediano largo plazo, Chávez y Manuel Andrés López Obrador van a tener que explicarle a sus ciudadanos y a Latinoamérica que si el compromiso económico fue tan fuerte, que no se situaron en la vereda del frente. Pero también un gobierno como el de España, de Sánchez, va a tener que explicarle a Latinoamérica y al mundo que si ese compromiso con el chavismo madurismo fue tan fuerte que le impiden reprender la dictadura,
y continúan situándose en la vereda del frente apoyándola. Entonces, ¿cómo se ve? Venezuela, a pesar de que Latinoamérica y el mundo lo ve con sensibilidad y se identifica con el padecimiento de la población, es necesario que el trabajo fuerte salga desde adentro, implosionando, fracturando a la base social de la dictadura y buscando la manera de que los militares puedan ser fracturados. Mientras eso no suceda, desde afuera no va a llegar ese apoyo que ustedes necesitan y que necesita ese valeroso pueblo venezolano que los dominicanos amamos tanto. Doctor César Pérez Viva, ¿qué responde usted a Alfredo de la Cruz? Mónica, el licenciado de la Cruz parte de una hipótesis absolutamente incierta, y es que Maduro tiene una base social muy importante. Si bien Hugo Chávez cuando ganó por mayoría, jamás llegó a tener el 70% de los votos de Venezuela. Siempre hubo una base social que rechazó el proyecto militarista que él encarnó. Y en este momento Nicolás Maduro tiene el repudio de más del 80% de la nación, más allá de lo que se expresó en las urnas de votación. Todas las organizaciones de la sociedad, todos los gremios, sindicatos, la iglesia, todos los sectores están en contra de la dictadura. Y donde está más débil Maduro es en los pobres, en la gente porque este es un país que se empobreció. El otro gran drama es que aquí, en Venezuela, las élites de hoy en día son los llamados enchufados, que son todo el entorno de amigos que se ha construido en estos 25 años con los negocios del petróleo en torno a la revolución, ¿verdad? Entonces están toda esta serie de personajes que saquearon el recurso del petróleo bajo la conducción de Rafael Ramírez, de Tania Leixamí, de Telechea, todos los cuales están, por cierto, rotos con Maduro por el reparto del botín. Entonces, hablar de que en Venezuela hay que trabajar por una ruptura de la base social es no conocer la realidad, porque la realidad es que está fracturado. Fíjate cómo en el acto del 10 de enero Maduro estaba solo, hicieron un esfuerzo enorme, pagaron $50 a cada motorizado, le daban la gasolina para que salieran a acompañarlo, y sin embargo no lograron ni siquiera llenar una calle completa de Caracas. Pero además, el único sostén de Maduro es la cúpula militar. Y ahí puedo coincidir con el señor de la Cruz en cuanto que es necesario fracturar esa cúpula militar, que en cualquier momento va a ocurrir. Y nosotros, a través de la cooperación, de la lucha interna que se está librando, porque nosotros hemos dejado, como decimos en criollo, el pellejo en la calle, licenciado de la Cruz. Son ya centenares, miles los muertos que esta gente ha provocado en las calles, no solamente con las fuerzas represivas formales de la estructura policial del gobierno, sino con los grupos colectivos armados al margen de la ley, integrados por delincuentes comunes, a los cuales se les dota de armamento para que salgan a disparar, miembros del Ejército de Liberación Nacional de Colombia y de la FARC de Colombia, gente de grupos terroristas de origen islámico que los tienen instalados en todo el país y que atacan a la población civil. Son muchos los muertos que hemos tenido. Nosotros hemos salido por millares a las calles a protestar, y esa protesta no es canalizada ni oída, sino que es brutalmente reprimida. Entonces, obviamente, el piso social está roto para Maduro, totalmente roto, y lo sostiene, repito, la cúpula militar, cuya estructura interna describió muy bien el licenciado Carlos Esper en su intervención. ¿Por qué? Porque eso es una estructura que está extremadamente controlada. Si a nosotros los dirigentes democráticos se nos hace seguimiento, se nos hace hostigamiento, a los militares les tienen un marcaje mayor, un sistema de inteligencia diario a cada uno de esos oficiales, porque precisamente no confían en nadie, y eso los lleva a esa postura. Entonces, nosotros tenemos obviamente que hacer una operación combinada. Adentro, seguimos en la resistencia, seguimos dando la lucha, seguimos repudiando la campaña de manipulación y mentiras que todos los días la dictadura monta, pero tenemos también la necesidad de un apoyo certero a la comunidad internacional. Un apoyo para producir esa ruptura militar. Nosotros no queremos una guerra porque nosotros estamos aquí adentro y sabemos las consecuencias de la guerra. Nosotros no queremos que se siga derramando la sangre del pueblo venezolano, pero tampoco queremos que nos tengan una dictadura como en Cuba por 80 años a cuenta de que no se puede hacer nada dentro del territorio nacional. Aquí hay fórmulas
y no me pida explicaciones de detalle, porque ya creo que la oposición ha hecho demasiado uso de expectativas y de tácticas que no tiene por qué expresarse. Yo sí creo que es necesario y aspiramos que obviamente el nuevo gobierno de Estados Unidos ponga una postura mucho más firme, menos blandengue que la que tuvo Biden, que como ha dicho Esper, le entregó los sobrinos a un delincuente tan reconocido, un tipo que se ha aprovechado de nuestros bienes como el colombiano Alex Saab, lo convirtieron en ministro de Comercio porque Biden se lo devolvió a Maduro. Si Estados Unidos no sigue en esa política de cooperación con Maduro, sino que le pone los puntos sobre las IES, eso va a ayudar a que implote por dentro ese gobierno. Hay muchas fórmulas, ¿verdad? Y yo sí creo que hay factores dentro de la nueva administración de Trump que pueden ayudar a eso porque son amigos de Venezuela. Yo ahí quisiera como puntualizar un poco la expresión de mi amigo el licenciado Esper, cuando dice que Marco Rubio es enemigo de Venezuela. No, Marco Rubio es enemigo de la dictadura de Cuba y Venezuela y Nicaragua, de la dictadura, de la camarilla, pero es amigo de Venezuela y de los venezolanos y quieren para Venezuela libertad y democracia y Dios quiera que puedan conseguir mayor apoyo para que la lucha que nosotros estamos librando se concrete en una salida de Maduro. Maduro tiene que salir definitivamente. Ya lleva 25 años gobernando esta cúpula. No, la verdad es que es un gobierno totalmente dictatorial y está masacrando al pueblo. Vanessa Sánchez, un minuto para cualquier opinión para cerrar con Carlos Esper. Sí, totalmente en la misma línea del doctor Pérez Viva. En Venezuela la revolución perdió el apoyo popular. Si bien es cierto, Chávez en su momento fue un gran líder que tuvo bastante el apoyo de la gente, creo que hay que volver el foco al 29 de julio. Salieron los barrios, salió la gente de los caseríos, de los lugares más pobres de Venezuela, que eran los que apoyaron por muchos años a esa revolución. ¿Y cuál fue la imagen? Tumbar las estatuas de Chávez, del legado de la revolución bolivariana. ¿Qué es lo primero que se tumba cuando cae una dictadura? Las estatuas de sus líderes. Entonces, Nicolás Maduro perdió todo el apoyo popular, perdió en los votos, perdió en los cuarteles, perdió el voto de los militares. Vanessa, para darle un minuto también a Carlos Esper, vamos a darle para cerrar este programa porque el tiempo se nos ha terminado. Carlos. No solo tumbaron las estatuas, Vanessa, en diciembre ellos regalaron centenares de superbigotes, que es un muñeco de acción de plástico, a los niños y de Silica, la primera delincuente. Regalaron un montón de muñecos de estos e hicieron fogata en los barrios con eso. Y los niños lloraban porque estaban frustrados de que les regalaran semejante ignominia. Entonces, no, Alfredo, ya el pueblo venezolano se manifestó y se manifestó contundentemente, a pesar de todo, con un 80% de aclamación de una salida o de una alternativa distinta a la narcotiranía. Así que lo que estamos en es una circunstancia de secuestro. Bueno, es una población absolutamente secuestrada. Con todo respeto. Por un crimen organizado transnacional. Si seguimos viéndolo así. Solo podemos atacar de una manera y es con un equipo SWAT que vaya a liberar a esos secuestrados. Como ustedes han podido ver, los dominicanos apoyamos pues la vía democrática para Venezuela y deseamos pues que esta dictadura llegue a su fin. Hay que tener todos los hilos en la mano y hay que preverlo todo. Y ojalá que en un próximo programa que ustedes puedan asistir aquí tengamos un camino más claro para ver si nuestros hermanos venezolanos, que quizás somos, si no los más parecidos en el continente, de los más parecidos. De hecho, vemos cómo los venezolanos se han adaptado aquí y ya parecen casi dominicanos. Muchas gracias a Vanessa Sánchez, al doctor Pérez Vivas, a Carlos Esper y a Alfredo de la Cruz por acompañarnos en este análisis. Y ojalá... Mónica, excúsame 30 segundos. Yo quiero agradecer muchísimo el discurso que tuvo el presidente de la República, Luis Abinader, el día que fue Edmundo González a Palacio.
un discurso sentido que honestamente me emocionó como venezolano que vive en República Dominicana, y creo no haberme equivocado en lo más mínimo el día que escogí irme a Santo Domingo a hacer vida en ese extraordinario país. Gracias, Carlos. Gracias a todos y amigos. Gracias por sintonizarnos, y recuerde que puede ver este programa en el canal de YouTube Mónica Gutiérrez Fiallo TV. Hasta la próxima.